siempre la deuda fue a corto plazo. Porque estaban sustentados en pagaré a la vista, que no tenían término, y lo que quiere decir que son exigibles por parte del público el día que el público vaya a la ventanilla de ellos a buscarlo. Correcto. Significaría entonces, don Luis, que estamos hablando, según lo que yo entiendo, de ciencia ficción. O sea, los UNED pretenden estructurar una compañía que estaría dentro de la ciencia ficción de estructurarla. Pero yo le voy a hacer la pregunta. Dentro de ciencia ficción, ¿qué usted le diría al juez? ¿Cómo se reestructuraría esa compañía? Mira, antes de llegar allí, sería interesante ver dos aspectos fundamentales que se presentan en los estados financieros que ellos presentaron para la reestructuración. ¿Cómo no? El primero ya lo hablamos, la diferencia entre el pasivo corriente y el activo corriente, que ellos alegan que en julio del 2019 es mayor. Pero te lo acabamos de demostrar que en los mismos estados financieros que ellos entregaron, esos pasivos estaban mal contabilizables o convenientemente contabilizados. ¿Por qué? Porque ellos lo presentaban a largo plazo cuando de verdad era una deuda a corto plazo basado en la documentación soporte, que son los pagarés. Otro aspecto muy interesante de los estados financieros que ellos presentan es que en los estados de ganancias y pérdidas, y utilizamos el año 2017 como un ejemplo, ellos presentan pérdidas de alrededor de unos 220 millones de pesos. Pero que esas pérdidas están sustentadas en un pago de intereses por alrededor de 230 millones de pesos que ellos hicieron ese año. ¿Qué significa eso? La compañía está pagando intereses en una deuda que tiene, como las tiene contabilizadas, y ya hablamos que estaba contabilizada mal, que debió ser siempre a corto plazo, nunca a largo plazo. Entonces ellos pagando intereses todos los años, nunca nadie iba a pedir su dinero. Entonces, en los estados de ganancia y pérdida, te da la idea de que tal vez esta empresa estaba funcionando como una pirámide. ¿Por qué? Porque yo estoy pagando intereses en una deuda que no puedo pagar. No tengo activos para pagar. Entonces, ¿cómo yo estoy balanceando mis estados de situación? Para que la ecuación de la contabilidad activo igual a pasivo más capital se realice a través de la cuenta de capital, perdiendo todos los años. Entonces, si tú estás pagando intereses en alrededor de los 230 millones de pesos y ves lo que ellos entregaron en la solicitud, que dice que todos esos pagareces devengaban unos intereses de 8 a 10% anual, pues no se toma un genio en decir, esta es la deuda que ellos dicen que a largo plazo. Porque 2.150 millones, y si tú pagas 230 millones de pesos en intereses, eso te daría alrededor de un 8 o un 9% anual, que es el promedio de los intereses que ellos estaban pagando todos los años. Que te podría dar la idea de que estaba funcionando como una pirámide. Yo recibo dinero, pago intereses, sigo funcionando. Hasta que llegó un momento en que la deuda es tan grande que yo no puedo pagar. Que hay que decir que la pirámide es un delito, en términos financieros. Correcto. Entonces, esos dos aspectos importantes, la diferencia entre los activos y pasivos, y el pago de los intereses que ellos estaban realizando, que ellos mismos entregaron, desde ese punto de vista, no procede la reestructuración. Pero si procediera la reestructuración, y nos vamos a la ciencia ficción, que es la pregunta que usted me hizo, correcto, reestructurar una compañía como esta, con una deuda tan grande, necesitaría dos cosas: una reestructuración de la deuda, valga la redundancia, y creo que eso sería muy difícil, porque si ya tú no me estás pagando mis intereses, yo lo que quiero es que tú me devuelvas mi dinero. Lógicamente. ¿No? Y segundo, esto conllevaría una inyección de capital, que en unos cálculos que nosotros hemos hecho, para que esto siga funcionando de manera formal y correcta, se debería saldar esa deuda. Es decir, que la primera inyección de capital son los 2.150 millones de pesos que tú debes, que en lo que ellos
entregaron para la solicitud de reestructuración es 2.720 millones de pesos en deuda. Y luego que tú pagues esto, entonces tendría que generalmente incluirle otros 1.500 a 2.500 millones de pesos más para que funcione la compañía. De inyección de capital. De una inyección de capital. Entonces, si tú tienes un empresario inversionista o un pool de banco que quiere invertir en esta compañía para reestructurarla, estamos hablando del primer pago de una magnitud de 2.720 de capital, más el capital de trabajo que tú le tienes que integrar. ¿Por qué? Porque de las cuentas por cobrar, de los 300 millones de pesos que ellos ponen en cuentas por cobrar en el año 2017, que es igual en el 2018, estamos usando el 2017 porque es el año medio del 2016, 2017 y 2018, para que se vea que esto no empezó ahora, esto viene desde atrás. En las cuentas por cobrar, si los vemos aquí, ellos tienen un monto, cuentas por cobrar otras de 430 millones de pesos, de la cual no tenemos ninguna información a qué se refiere. Porque ellos la dividen en cuentas por cobrar comerciales, que me imagino que son las cuentas por cobrar del comercio, pero hay otras cuentas en las cuales hay una nota en los estados auditados donde hay más de 200 millones de pesos en préstamos a socios de la firma. Casi 300, tengo entendido, 270. Entonces, cuando tú vienes a ver a una compañía la cual tú tienes pérdida por los últimos años, además de que tus cuentas por cobrar, la mayoría de esas cuentas por cobrar son a los mismos accionistas, eso te podría decir que la compañía tal vez no estaba bien administrada. La mala administración no es un delito, pero sí conllevaría a pensar qué tipo de ejecutivo le coge dinero prestado a la gente, pagándole una tasa de interés por encima del mercado, sabiendo que no tiene la estructura de capital para pagar. ¿Por qué? Porque sencillamente, y le voy a decir un número exacto, las utilidades retenidas de años anteriores al 2017 aumenta a 530 millones de pesos, más la pérdida de 220 millones de pesos de ese año. Es decir, que para el año 2018 las utilidades retenidas de años anteriores en pérdida serían más de 700 millones de pesos. Eso te hace a ti no sujeto a crédito en la banca, porque no hay un banco que yo conozca que usted le vaya con un estado financiero con pérdida y le vaya a prestar dinero. Entonces, si vemos en los estados financieros que ellos entregaron, la capacidad de la misma compañía de reestructurarse, y usando tu palabra, en la ciencia ficción de que se aparezca un inversionista que interponga esa cantidad de dinero para que esto sea rentable de nuevo y el retorno a la inversión sea atractivo, ese inversionista duraría de unos 3 a 5 años para empezar a resultar resultados positivos. Es decir, que sería muy difícil reestructurar esta compañía de acuerdo a estos estados financieros. Nuestro punto es que desde antes ellos venían arrastrando una serie de pérdidas y una forma de manejo de la firma o de esta empresa de la cual no procedía la solicitud de reestructuración. Pero si yo soy Monet, le diría, bueno, magistrada, no me reestructure porque el don Luis tiene razón, liquídame. ¿Cuáles serán las consecuencias? Sí, esa parte ahí, pero antes de entrar a esa parte, porque ya es un terreno ya muy delicado ya, que es una de las cosas que pueden pasar, esa interesante pregunta que tú haces. Antes de eso, vamos a retener y a precisar algunas cosas. Luis, eso quiere decir que a nivel del 2016
Pues estamos hablando de 2016, 17 y 18, esos son los 3 años. Correcto. Que ellos presentan para cumplir con ese requisito de la ley, ¿no? Correcto. En esos 2016, esos 2,000 y pico de millones de pesos estaban reflejados como pasivos a largo plazo. Si uno hace un símil, una comparación, y extrapola el juez cuando se le hizo la solicitud de la reestructuración, y lo lleva a la situación del estado actual, pasando por 17 y 18, todo conduce que lo que ellos hicieron fue, con el último estado financiero para sustentar la solicitud de reestructuración, que lo que hicieron que fueron un cambio, esos 2,000 y pico, esos mismos 2,000 y pico de millones que estaban a largo plazo se convirtieron a corto plazo. Eso es lo que indica lo que yo Entonces, un lector no muy versado incluso de estado financiero se hubiera dado cuenta que posiblemente esos 2,000 y pico de millones de pesos reflejados a largo plazo en el 2017, luego seguido de 2017, 18, pero viéndolo para atrás, podía fácilmente entender que era una deuda vieja que venía en arrastrando. Exactamente, y me voy más lejos, tú me corriges. Un juez con cierto conocimiento, como debiera ser ese juez especializado, óiganse bien, señores, solamente se prepararon 2 tribunales, y esa preparación debió haber sido una preparación de especialización ¿en qué? En derecho empresarial, en derecho corporativo, profundo, en finanzas, en contabilidad. No puede ser un juez cualquiera. Entonces, ¿qué resulta? Que una gente con conocimiento hubiese fácilmente detectado eso, y más aún pedir, porque la ley no exige ese requisito, pero es un requisito de optimización a los enfoques finalistas de la ley, que haberle pedido adicionalmente, pásenme más para atrás, para yo ver el inicio. Tú tienes mucha razón en esto allí, Orlando, porque fíjate, si se contabiliza correctamente, y vamos a utilizar el 2017 como ejemplo, si yo lo contabilizo correctamente, esos pasivos a largo plazo, que no eran a largo plazo como ya hemos demostrado, yo lo pongo a corto plazo. Ya en el 2017, mis pasivos corrientes son más altos que mis activos corrientes. Ya yo califico para la ley desde el 2017. Y lo mismo pasa en el 2016. Y si, como dice Orlando, si tratamos de ver la finalidad de la ley, la objetividad de la misma, yo le pediría información más, porque esta deuda nos parece, según nuestro estado financiero, que no viene desde ahora. Entonces, de repente se convierte un pasivo a largo plazo a un pasivo a corto plazo. Ya eso lo hemos explicado, que hay un error contable allí, que se le pasó a la misma compañía, pero también se le pasó a los auditores. Valga la aclaración. Entonces ahí... Para llegar al punto que tú nos dices, para liquidar esta compañía, si tú le sacas esos activos que hay allí, según ellos declararon unos 700,000 pesos en banco, unas cuentas por cobrar de unos 300 millones de pesos, de las cuales 200 y tanto son para los socios y empleados. Los mismos socios lo deben, los mismos empleados. Lo único que quedaría en esta compañía serían propiedad, planta y equipo por alrededor de 270 millones de pesos, unos activos diferidos no amortizables por 1 millón de pesos. Es decir, que esta compañía tendría un valor en libro de alrededor de unos 280 millones de pesos, si ellos no pagan la deuda de las cuentas por cobrar. Si pagan las cuentas por cobrar y se cobra todo, pues ellos tendrían unos 700 millones de pesos más entre los comerciales y los socios y empleados. Y como quiera no llega. Y como quiera todavía no llega al pago de la deuda que tiene. Pero no sería esa la intención, que se liquide y ya. Eso es muy difícil de probar, la intención, porque tiene que ya haber como una conspiración para llegar a esto.
Yo lo que creo... Pero si yo no califico para reestructurarlo, porque solo habría que buscar 5,000 y pico de millones de pesos. Nadie va a invertir en una empresa que está presentando un estado financiero ahí. Entonces... Es que perdón que te interrumpa, pero es que se dejó llevar a una situación en la cual esa parece que es la única salida viable, la liquidación. Sí. ¿Por qué? Porque si vemos los estados financieros que ellos mismos entregaron y se le hace un pequeño análisis de la lista de acreedores que ellos entregaron con el pasivo a largo plazo, la documentación sustentante que ellos presentan en el listado de acreedores es un pagaré a la vista. Eso te dice que no es a largo plazo. Es decir, que la diferencia viene desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que se acabó el dinero para pagar los intereses anuales. Entonces, cuando tú dejas de pagar intereses anuales, la persona que tiene su dinero allí, en condición de préstamo, como ellos dicen, tú lo que quieres es que te devuelvan tu dinero porque ya tú no me estás pagando intereses. Es lo mismo, por ejemplo, que si tú tienes tu tarjeta de crédito y tú dices, este mes yo debo 100 pesos. Y tú dices, no, en mi estado financiero yo lo voy a poner como un pasivo a largo plazo. Entonces tú no debes este mes en tu estado financiero, pero en realidad tú tienes que pagarlo. Y eso es lo que ha pasado aquí, según indica su estado financiero. Porque los estados financieros no, todo está demostrable que no están correctamente establecidos estos estados financieros. Y segundo, en los estados de ganancia y pérdida, ellos te dicen la cantidad de intereses que están pagando. Si ellos no tuvieran esa deuda, esta compañía sería totalmente factible. Pero con una deuda tan grande, la reestructuración no se ve factible por la inyección de capital que hay que hacer aquí. Y el pago inicial previo de deuda. Correcto. Entonces, si tú vas a saldar esta deuda, tú tienes que buscar 2.720 millones de pesos. Si tú no la vas a saldar y la vas a reestructurar, el nivel de intereses que sería pagable para que sea apetecible a mí que ahora que tú me debes, por lo menos, según lo que he visto en el mercado dominicano, se duplicarían esos intereses, lo que no te haría nada factible una inversión en esta compañía. ¿Por qué? Si yo te debo a ti 100 pesos a 10% de interés, y yo te digo a ti, Orlando, no tengo para pagarte esto, déjame reestructurarme. Orlando me dice, sí, si tú me pagas 20% de interés, eso es apetecible para mí. Y tú me tienes que demostrar a mí cómo tú me vas a pagar esos intereses. Si no, dame mi dinero. Y ese es el factor coyuntural que pasará si se reestructura la deuda. Por eso nosotros decimos que tiene que ser una inyección de capital. Y si tú vas a hacer una inyección de capital, que es una inversión en una empresa, que tú no vas a tener un retorno a tu inversión, es muy difícil que no se aparezca un capitalista que te lo haga. Lógico. Sí, hay una situación, y dándole continuidad a la pregunta de Luis, que la reestructuración, tal como lo ha explicado también nuestro compañero panelista Luis, se ve que no es posible. Ahora, haciendo una recapitulación de lo que anteriormente a esa pregunta tú hacías referencia, Luis, respecto a que si la ley es una forma de plataforma para proteger a esta gente. Reitero, la ley tiene sus enfoques axiológicos finalistas buenos. Y es una ley de usanza mundial, de uso mundial, perdón. Ahora bien, el problema son los actores. En este caso, la magistrada, el verificador también, el verificador que debió haber esos estados financieros, haberlo
desmenuzado mejor. La misma juez principalmente, obviamente. Por eso hablamos de que esos magistrados deben de tener conocimiento suficiente en asuntos financieros, contables, administrativos, en lo que conocemos como el amplio espectro del derecho empresarial. ¿Para qué? Para que una ley con enfoque finalista como esta, buena, a nuestro entender, no sea utilizado en situaciones como aparentemente ha sido la del SPES, de yo saber que no tengo condiciones de reestructurar, pero meto ese gancho a ver si me aprueban, no la reestructuración, sino es importante en esto retener la formación que deben de tener los jueces en esta materia. Al ser un área no solamente nueva, sino muy técnica y especializada, donde el juez debe de tener formación no solamente jurídica, sino formación de derecho comercial, de derecho corporativo, del derecho empresarial en sentido general, y finanzas, contabilidad y administración, a los fines de poder dar un servicio diáfano, bueno, con calidad, porque la ley no se vea como la mala de la película, vamos a decir. Era preferible no poner a operar eso si ahí no hay condiciones. Porque ¿cómo tú vas a reestructurar una empresa con un ambiente así? Está bien. Ahora, donde está mal es cuando tú le das como juez curso a la solicitud de una reestructuración, cuando el solicitante, como es el caso que hemos analizado, lo que se ve aparentemente, no tiene condiciones para reestructuración. Entonces, el juez le da curso a la solicitud y ese que no tiene condiciones se beneficia, que aquí hay gente que su medicina, su alimentación, sus ahorros, no muchas dependen de eso, que no aguantan eso, sin final, uno no sabe, eso puede durar 20, 30 años, cuando sabemos que son unos deudores que van a autotorpedear todo ese proceso de liquidación. Para que esa solicitud de reestructuración sea rechazada, pero que tampoco se vaya a liquidación, y ustedes me preguntarían, y más específicamente al público, y entonces yo les respondería, no, el camino a la fiscalía. El camino a la fiscalía. Lo que creo lo siguiente, que ahí debe de ser ordenado varias medidas de instrucción, pero dentro de esa, que se practique, que se ordene una auditoría forense. ¿Por qué una auditoría forense? Porque la auditoría forense es el retrato por dentro, para decirlo así, Luis me corregiría, del estado financiero. Y es un aspecto que la juez va a valorar. Este productor de cacao que debe 100,000 pesos a MUNE hace 20, 30 años, ese supuesto activo, esa supuesta creencia, ¿qué factibilidad real tiene de ser cobrado? Como mencionó el licenciado Orlando, la auditoría forense te daría una radiografía de cómo entra el dinero y cómo sale. Y eso es importante saberlo, porque entonces se sabría cuál sería la intención que había detrás de eso. Y ahí está el principio de transparencia, que es un principio rector de la ley. A simple vista, viendo este estado financiero, te dice que ya desde el 2016 cumplía con las causales de la ley de reestructuración. Entonces, ¿por qué se hace la reestructuración en el 2019? Eso podría ser una muy buena pregunta para el señor magistrado. Porque una auditoría forense es diferente a una auditoría contable. Ellos están auditados contablemente, ellos tienen su firma, que fue la audiencia que usted tuvo la oportunidad de estar presente allí. ¿Habrían otras herramientas factibles que inmediatamente se pudiesen utilizar
que no sean unas tácticas dictatoriales para que esto tome más tiempo y al final del día como que la gente se cansa o se muera. Entonces tal vez, es mi opinión, que la juez no tenga las herramientas necesarias para hacer las preguntas correctas y le presenten un proceso de reestructuración en la cual ella lo admita, él o ella lo admita. Fallido completamente. Sin saber las consecuencias financieras, fiscales y económicas. Porque como hemos visto, tal vez, y no lo juzgo mucho al juez, sus conocimientos, como esto es una ley nueva, estamos empezando, pero sí deben tener elementos auxiliares que le ayuden a comprender mejor cuando le entreguen estados financieros. Sí, fíjate, la primera pregunta que hiciste es, de los 19 casos que yo he revisado, que se han acatado a la ley de reestructuración, ninguno se ha reestructurado. Ninguno. ¿Por qué? Porque consideramos, y ya lo hemos hablado anteriormente, la ley se está utilizando de una manera que no fue la intención de la creación de esa ley. Pero si usted coge un préstamo, mi punto, que lo mencioné anteriormente, es, sabiendo que su compañía tiene pérdidas acumuladas de más de 600 millones de pesos, en la banca formal usted no es sujeto de crédito. Entonces, eso tiene que ver con el tipo de empresa que tú eres. Si tú sabes que no vas a poder pagar, ¿cómo tú coges prestado? En los últimos meses. Y no me digas, y lo pones tú por escrito, que en el 2018, septiembre de 2018 tú tenías liquidez, y para mayo de 2019 tú estás en liquidez. ¿Qué pasó en esos 7, 8, 6, 8 meses